Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Gracia Angulo y soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú. Esta noche les doy la bienvenida a la mesa de lanzamiento de la colección editorial Cultura Impresa. Es una nueva colección editorial en la que presentaremos además las dos primeras publicaciones. Me refiero a la Odisea del Libro en el Perú, una antología de artículos periodísticos sobre el libro, la lectura y la edición de Sebastián Salazar Bondy, y el libro Al andar del camino, una selección de ensayos, artículos y notas de Javier Sologuren. Para participar en esta mesa me acompañan Ezio Neira, el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Ezio Neira es sociólogo de la Universidad Católica, con un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Brown. Ha sido director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú. Ha enseñado literatura y escritura creativa en universidades de diferentes países y ha publicado 3 novelas y un libro de no ficción. Actualmente es el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. También nos acompaña Alejandro Susti. Él es doctor en literaturas hispánicas por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Ha publicado los poemarios El río imaginado, Bajo la mancha azul del cielo y Un reloj derramado en el desierto. Este último fue ganador del Premio Internacional Rubén Darío en el 2019. También es autor de los libros de relatos Estacatos, Aspavientos y La otra orilla, además de diversas investigaciones. Alejandro también es conocedor y editor de la obra de Sebastián Salazar Bondy. Y finalmente también me acompaña Renato Guisado. Él es profesor de literatura de la Universidad de Piura, es magíster en literatura hispanoamericana por la Universidad Católica y candidato a doctor en filología hispánica por la Universidad de Salamanca. Sus investigaciones se enfocan en la lírica española del siglo de oro y en la poesía peruana del siglo XX. Ha publicado los libros Detalle, ritmo y sintaxis en la poesía de José María Eguren, Forma y sentido en la poesía de Ricardo Silva Santiesteban y artículos en revistas especializadas. Actualmente, él prepara una tesis doctoral sobre la poesía de Javier Sologuren. Muchas gracias a los tres por acompañarme esta noche. Y para iniciar esta mesa, le cedo la palabra a Ezio para que nos comente un poco acerca de esta colección que estamos presentando y lo que se viene en este 2021, ¿no? La línea de publicaciones que se insertarán en Cultura Impresa y las novedades. Buenas noches, Ezio, adelante. Muchas gracias, Gracia, y gracias también a Alejandro Susti, a Renato Guisado, por un lado por participar en esta presentación, pero principalmente por haber hecho posible la existencia de estos libros inaugurales de la colección Cultura Impresa. Agradezco también, por supuesto, te agradezco a ti, Gracia, por la labor también que has desempeñado desde tu rol como editora. Has hecho un muy buen trabajo con estos libros. Esta colección, Cultura Impresa, es una que nace con el objetivo de seguir reflexionando alrededor de productos culturales, pero en particular, por supuesto, el libro, que fueron posibles gracias o como consecuencia de la aparición de la imprenta, ¿no? Objetos culturales que fueron, por cierto, vehículos de transmisión de la cultura escrita, pero también es una colección que buscará entender los efectos que las formas impresas de comunicación trajeron sobre, en fin, para el ser humano en general, ¿no? Cultura Impresa, la colección Cultura Impresa en ese sentido, a través de esta vamos a poner a disposición ensayos, antologías, testimonios que aporten justamente con esta reflexión, pero también ayudando a generar conocimiento sobre el tema, porque por un lado será una colección que rescatará textos fundamentales de autores fundamentales, como en el caso de los dos libros inaugurales de esta colección, pero por el otro también estaremos publicando
libros escritos por investigadores muy jóvenes, ¿no? Pues, alentando de esta manera justamente la producción de conocimiento alrededor de un tema pues que para la Biblioteca Nacional el repositorio más importante de la cultura impresa en el país es una colección de gran importancia, ¿no? Los dos libros que se presentan hoy, como ya mencionó Gracia, son La Odisea del Libro en el Perú, una antología de artículos periodísticos de Sebastián Salazar Bondi, curada, trabajada por Alejandro Susi. No quiero entrar en detalles sobre el libro porque ya, por supuesto, tanto Alejandro como Renato ahondarán en ellos. Y el segundo libro es el que ha sido trabajado por Renato Guisado y que también antologa, recoge ensayos, artículos y notas de Javier Solobur. En el libro lleva como título Al andar del camino. Quisiera también comentarles que la proyección de esta naciente colección, de la naciente colección Cultura Impresa, para este año prevé la publicación de 8 títulos, ¿no? Hasta el momento tenemos, ya que podamos ir anunciando, ¿no? El establecimiento formal del negocio de venta de libros en el Perú durante la época colonial. No sé si ese sea ya el título final, me parece que todavía, pero bueno, es un título en trabajo, en proceso todavía de una investigadora joven, muy talentosa, Alejandra Cuya, ¿no? Que justamente nos va a permitir entender ya las dinámicas de circulación, de comercialización del libro en territorio del virreinato peruano, ¿no? Y también otro libro que ya podemos anunciar es el que estará trabajado por Evelyn Sotomayor, que lleva como nombre Las mujeres y la lectura, y que recogerá artículos publicados por la primera generación de mujeres ilustradas del país, ¿no? Y son artículos, textos sobre el acceso al libro, el acceso a la lectura, sobre lo que significaba y las dificultades propias de la publicación por parte de las mujeres intelectuales, escritoras en el Perú, los círculos y espacios también, la socialización, si se quiere, alrededor del libro y de la lectura, ¿no? Y también otro libro que ya podemos anunciar y que está enmarcado además también en las celebraciones por los 200 años que próximamente la institución cumplirá en agosto de este año, es una investigación muy interesante, muy bien documentada, que recogerá la historia de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Contada por el historiador Marcos Garfias. Quisiera también, para terminar, comentarles que esta colección es parte, ¿no es cierto?, de esfuerzos más grandes que estamos tratando de hacer desde la Biblioteca Nacional para modernizar la institución justamente en el marco de cumplir 200 años de creación. Se ha planteado en este marco 4 ejes estratégicos de trabajo, uno de los cuales es el de acceso a la información y a la cultura. Y dentro de ese eje calza, por supuesto, lo que hemos llamado el fortalecimiento del sello editorial de la Biblioteca Nacional del Perú, que personalmente considero debería ser uno de los sellos editoriales más importantes del país, si no el más importante probablemente desde una institución pública. Es importante, creo, fortalecer el sello editorial de la Biblioteca Nacional y en ese proceso estamos embarcados. Y de hecho, este año tenemos prevista la publicación de más de 40 publicaciones, entre publicaciones periódicas y no periódicas. Por ejemplo, en la colección Lectura, Biblioteca y Comunidad, que es una colección que inauguramos el año pasado, estaremos publicando alrededor de 7 u 8 títulos nuevos este año, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, de autores como el chileno Gonzalo Oyarzún o el bibliotecólogo estadounidense David Lankes, la colombiana Paola Roa o el peruano Carlos Yushimito, ¿no? Sobre la lectura y la empatía, un texto muy interesante. Pero luego también, además de esta colección que estamos aperturando el día de hoy, inauguraremos también 2 colecciones nuevas en las próximas semanas.
Una lleva como nombre Imagen y Memoria y que tiene como objetivo poner al alcance de la población las colecciones bibliográficas, perdón, artísticas y fotográficas que resguarda la Biblioteca Nacional del Perú en formatos, en fin, muy modernos, a precios accesibles, además justamente con ganas de que el patrimonio artístico, fotográfico, muy rico, por cierto, que tiene la Biblioteca Nacional pueda llegar a los lectores a través de estas publicaciones. Y la última colección que inauguraremos también este año es una colección de literatura infantil que lleva como nombre Mira todo lo que sé, ¿no? Y que es una colección de libros informativos, ilustrados para niños, ¿no? Como les decía, y que nace también con el propósito por un lado, de formar lectores, ¿no? Que es también uno de los objetivos institucionales de la Biblioteca Nacional, pero también, e igual de importante, con ánimos de que los niños, las niñas, accedan a conocer el patrimonio bibliográfico que resguarda la Biblioteca Nacional del Perú. En tanto, todos los libros que formarán parte de esta colección partirán, ¿no es cierto? El texto del que parten será algún material bibliográfico documental que resguarda la Biblioteca Nacional del Perú. Así que se vienen en el ámbito editorial de la Biblioteca Nacional muchos proyectos y por supuesto ya iremos dando más información. Por ahora, centrémonos nuevamente en esta colección naciente tan importante, repito, para la Biblioteca Nacional y pues espero que estos primeros libros sean de provecho de los lectores y nuevamente gracias a Alejandro Susti y a Renato Guisado también por participar y por hacer posible estos libros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezio. Como mencionaba nuestro jefe institucional, esta nueva colección que estamos lanzando tiene dos líneas de acción. Una es el rescate editorial y la otra es el fomento a la investigación. Coincidentemente, hemos, los plazos de las publicaciones y las investigaciones han hecho que coincidan dos rescates en esta presentación. Y para hablar del primero, que es los artículos periodísticos de Sebastián Salazar Bondi, le quiero ceder la palabra a Alejandro Susti, que como mencioné al inicio, él es editor de la obra de Sebastián, es estudioso de su obra, creo que uno de los principales difusores, y él ha hecho la selección de los artículos que se recogen en este libro, y que en el marco de las reflexiones a las que apunta la colección, tratan sobre la edición, la producción de libros, lo que es ser un editor y un autor en el Perú. Así que Alejandro, por favor, para que puedas comentar un poco más acerca de esta investigación, adelante. Estás con el micrófono apagado. Listo. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Se escucha, ¿no? Bueno, lo primero que quería hacer era, bueno, agradecer a la biblioteca por esta iniciativa que me parece fundamental. Me parece, ¿cómo decirlo? Yo estoy seguro que Sebastián Salazar Bondi hubiera estado feliz de que en su época ocurrieran estas cosas, para empezar, ¿no? Sebastián Salazar Bondi fue en realidad un promotor cultural, ¿no? Algunos lo llaman activista cultural, en fin. Cuando yo empecé a conocer la obra de Sebastián hace unos 5 años atrás, pues en ese entonces era necesario preparar una edición de su obra, al menos de su obra periodística, ¿no? Que ocupa un lugar muy importante en su producción, porque Sebastián Salazar Bondi no solamente fue escritor, dramaturgo, poeta, narrador, en fin, cultivó todos los géneros literarios, ¿no? En sus cortos 41 años, solamente vivió 41 años. Vivió intensamente, él regresó al Perú, él estuvo viviendo en la Argentina del año 46 hasta el año 51, y regresa en el 52 al Perú, y desde ese momento empieza a trabajar en diarios, empieza a trabajar principalmente en la prensa, ¿no? Y cuando tú te pones a revisar los diarios de la época, los números de la prensa, tú constatas de que prácticamente
todos los días Sebastián estaba publicando en la prensa algún artículo, fuera de crítica de teatro, crítica de arte, crítica literaria, incluso también tenía artículos políticos. Entonces, en un periodo pues de ahí hasta su muerte, que ocurre en 1965, en 13 años, Sebastián pues, no sé, debe haber publicado probablemente más de 1000 artículos, ¿no? Es decir, la producción de Salazar Bondi es tan intensa que en realidad sorprende, ¿no? Por su, ¿cómo decir? Por su multiplicidad, por su versatilidad, pero también por la calidad de la prosa, ¿no? De Sebastián. O sea, para la época, quienes lean este libro van a constatar que la prosa de Sebastián Salazar Bondi es realmente una prosa no solamente pulcra, sino muy fina, muy inteligente, muy lúcida, ¿no? Cosa que hoy en día lamentablemente ya no vemos en nuestra prensa, ¿no? La prensa contemporánea, salvo una que otra excepción, ¿no? Y esto formaba parte para él dentro de un proyecto de vida que consistía, bueno, en alentar la producción cultural en general, ¿no? En apoyar el teatro. Él fue director de teatro, él escribió teatro, él dirigió una compañía de teatro, él escribió además asiduamente acerca de temas como estos, ¿no? El libro, la importancia del libro, la importancia de la lectura, el trabajo de los editores, la situación de los autores, ¿no? A veces en algunos de sus artículos, no en estos que estamos publicando, en otros, por ejemplo, comenta la ruma de libros que tiene él acumuladas en su escritorio y su incapacidad de poder escribir sobre todos estos autores, ¿entienden? Porque finalmente era una especie como de, en inglés hay una palabra que es gatekeeper, ¿no? O sea, es el que está colocado al lado de la puerta, ¿no? Esa era la función de Sebastián, pero imagínense la aridez de su época, que, bueno, le impidió en realidad llevar a cabalidad ese rol. O sea, llevar a cabalidad ese rol para una sola persona era una tarea agotadora. Entonces, bueno, hace unos meses atrás supe, Gracia me envió un correo, bueno, supe de su interés en publicar algunos de los artículos de Sebastián dedicados a este tema en concreto, y bueno, felizmente yo ya los tenía más o menos organizados, transcritos, archivados. Hace unos años la Casa de la Literatura hizo un muy buen trabajo con el archivo de Sebastián. Felizmente tenemos ahora todo en orden. Y bueno, me dediqué a seleccionar aquellos artículos que tuvieran que ver con ese tema, el tema del libro, del impulso que debía darse al libro, el impulso que debía darse a la lectura, como por ejemplo proponer ideas para enseñar a leer, ¿no? Para enseñar a leer en general a todo tipo de lectores, incluso hasta los niños, los jóvenes, los adultos. Él constantemente regresa sobre el tema de la lectura. Considera que la lectura es un instrumento absolutamente para que tenga acceso a la información, no solamente a la información, sino al conocimiento, para que desarrolle su sensibilidad, por ejemplo, ¿no? La literatura cumple esa función también, ¿no? No solamente nos ayuda a conocer el mundo en el que vivimos, la literatura propone representaciones de ese mundo en el que vivimos y nos alimenta, ¿no? Nos nutre. Él estaba totalmente convencido del rol, digamos, de la literatura, del arte, tiene mucha crítica de arte, pero en fin, volviendo al tema del libro y la lectura, para él hubiera sido pues extraordinario que estuviera aquí como nosotros, hablando sobre todo esto, ¿no? Y la prosa de Sebastián, como les digo, es un canal a través del cual se filtran sus ideas con claridad, con lucidez. Uno nota inmediatamente la inteligencia del escritor en cuanto lee su texto, ¿no? Cuando lee sus textos. En estos 40 ensayos, en realidad no son ensayos, son artículos periodísticos porque son breves, son contundentes. Él también tenía mucha, ¿cómo decir?, conciencia de cómo era la lectura del artículo periodístico, ¿no? O sea, la velocidad, el ritmo con el cual se lee el artículo periodístico, el tipo de lenguaje a emplear, ¿no? A pesar de por momentos utilizar algunas palabras que hoy podríamos describir como cultas, el lenguaje de Sebastián está siempre al alcance del lector promedio. Eh, es una prosa entonces que cumple fielmente su propósito, ¿no? El propósito en este caso es transmitir
ideas, un número en realidad limitado de ideas, pues hay que pensar que estos artículos, bueno, tal como están presentados en el libro, constan de 3 carillas, ¿no? No me he dedicado, obviamente, a contar el número de palabras que hay por artículo, pero él tenía muy presente, como ha ocurrido siempre con los escritores que se han dedicado al periodismo, en que el espacio, hay un límite de espacio, ¿no? Es como si a uno le dijeran, bueno, tienes que hacer esto, pero te damos tanto tiempo, o te damos tantos caracteres, tantas líneas, tantas palabras, ¿no? Y Sebastián, bueno, en ese aspecto, pues, se volvió una especie de virtuoso, ¿no? Ese trabajo diario, este constante, ¿cómo decir?, trasnocharse. Yo sé muy bien esto porque he conversado con quien fue su esposa, Irma Lostaunao. Ella, por ejemplo, nos contaba, a Jimena y a mí, cómo él pasaba la noche escribiendo. El hombre no dejaba de trabajar, decía Irma, ¿no? No dejaba de trabajar. Toda la noche pegado a la máquina de escribir, ¿no? Claro, para él era un medio de supervivencia, ¿no? De, pero finalmente era también un trabajo, pues, que yo estoy absolutamente seguro que a él le producía un placer inmenso, ¿no? O sea, el saberse, pues, ¿cómo decir? Estar en contacto con el hombre de la calle, con los hombres, las mujeres de la calle, ¿no? Y esa es la posibilidad que da el periodismo, ¿no? Cuando muere Sebastián, es increíble la multitud que va a despedirse de él, ¿no? Esa multitud en realidad da prueba de que él formó un público lector muy significativo en su época, y eso en base, sobre todo, a su obra periodística, ¿no? Es un escritor muy interesante porque se articula lo periodístico y lo literario en su producción, ¿no? En fin, había tantas cosas que decir sobre él. No sé si me estoy ya extendiendo demasiado. No he querido preparar, digamos, un texto muy formal al respecto. Básicamente lo que quería era describir mi experiencia como editor de la obra de Sebastián, mi cercanía a ella, eh, el poco conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo de esta, ¿no? Al transcribir sus textos me he colocado en su lugar, como ocurre con cualquier otra transcripción, y al colocarse uno en el lugar del autor, empieza a entender también cómo se organiza su pensamiento, ¿no? Y cómo se expresa su sensibilidad, ¿no? Y también entras en contacto con la época, ¿no? Ahora, ha cambiado mucho el Perú, ha cambiado mucho el ambiente, digamos, cultural, literario en nuestro país. Yo diría que no tanto, ¿no? O sea, a pesar de los 50, 60 años transcurridos, son más de 50 evidentemente, yo siento que hay muchas tareas pendientes aún, ¿no? Muchísimas tareas pendientes. Y por eso pienso que la labor que están haciendo ustedes en la biblioteca me parece extraordinaria, extraordinaria porque va en esa dirección, o sea, va en la misma dirección hacia la cual apuntaba Sebastián, ¿no? Por eso yo quiero felicitarlos a ustedes dos, a Ezio y a Gracia por esa iniciativa. Ojalá esto perdure a lo largo del tiempo. Me parece formidable que a lo largo de todo este año se vayan publicando estos textos. Yo conocí el trabajo de Gracia a través de la revista, de la biblioteca. Eh, Hace un tiempo atrás preparé algo sobre Luis Loaiza, que dicho sea de paso conoció a Sebastián. Esa es otra cosa de la cual debería hablar, pero el tiempo no me da, ¿no? Es decir, el papel, digamos, de tutor, de guía que realizó, que cumplió la labor que cumplió Sebastián como guía de esta generación, de la cual formó parte, pero también de los más jóvenes, ¿no? De Loaiza, Luis Loaiza, Belardo Kendo, del propio Mario Vargas Llosa, José Miguel Oviedo, en fin, o sea, si uno realmente se pone a trabajar con la obra de Sebastián, se da cuenta de la importancia que tuvo su trabajo como escritor y como promotor cultural en esos años, ¿no? Me parece por momentos asombroso, ¿no? Todo lo que pudo hacer. En fin, creo que me voy a detener ahí para no abrumarlos más con mi discurso. Gracias, gracias Alejandro, bueno, por la dedicación a este libro y por tu labor de difusión de la obra de Sebastián, que como decías, a pesar de que vivió tan poco, ¿no? 41 años, y ver todo lo que ha hecho es realmente sorprendente. Y bueno, este libro, como decía Alejandro, recoge 40 textos en total. 20 son sobre los libros y la lectura, y 20 son sobre los autores y los editores. Y creo que también es importante, más allá de lo que dice Alejandro de esta
de este lenguaje pulcro, esta concisión que tiene Sebastián Salazar Bondy y esta lucidez como un gran pensador del siglo XX en el Perú, y yo diría que en Hispanoamérica, no solo aquí, es que habla mucho de la materialidad del libro, ¿no? Hay muchos artículos en los que él menciona cómo es la industria editorial peruana a comparación de sus pares, por ejemplo, Argentina, Brasil, que estaban hasta ahora, ¿no? Nos llevan bastantes años de ventaja. También el rol de los autores, cómo a los autores en nuestro país se les suele ver como agentes de poca importancia. Y creo que Sebastián sí peleó mucho por el estatus que deberían tener los escritores, los editores en el Perú. Hay artículos muy interesantes también sobre un promotor cultural y editor tan increíble como Juan Mejía Vaca, ¿no? de que también esperamos publicar un libro este año, que también creo que es un referente. Entonces, como decía Alejandro, esos textos, a pesar del tiempo transcurrido, tienen una vigencia que sorprende y a veces también puede indignar, pero leer a una voz como la de Sebastián creo que todavía es necesario, así que los invitamos a buscar el libro y a seguir repasando su obra. Y otra de las voces importantes que estamos rescatando ahora es la de Javier Sologuren. Como decía Ezio antes en la presentación, esta colección va a hablar de la historia un poco del libro en el Perú y hay textos que van desde la colonia hasta los más contemporáneos, ¿no? Y en este caso los dos libros que presentamos son del siglo XX. Javier Sologuren, la mayoría lo conocemos más por ser un gran poeta, pero también fue un editor, tenía las ediciones de La Rama Florida, y también tiene unos textos en prosa sobre su labor como traductor, un poco no diría crítico literario, pero sí como un veedor de lo que estaba acaeciendo en su tiempo, ¿no? De los autores que estaban publicando, de la escena literaria peruana. Y ese es el libro que ha curado, que ha editado Renato Guisado, bajo el nombre Al Andar del Camino. Así que invito a Renato ahora a que nos comente un poco sobre lo que recoge este libro, ¿no? Y por qué la importancia de su publicación. Buenas noches, Renato. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo mío es un poquito menos espontáneo, así que voy a leer. Al Andar del Camino es una antología en homenaje por los 100 años del nacimiento de Javier Sologuren, cumplidos el 19 del mes pasado. Homenaje que para cumplirse ha precisado de la intervención de diversas personas e instituciones. Así quiero comenzar agradeciendo a Claudio, Víveca y Gerardo, hijos de Javier Sologuren, por su disposición para apoyar la difusión de la obra de su padre. En segundo lugar, quiero agradecer también a Ricardo Silva Santisteban, maestro y amigo cercano, por haber permitido que mi antología se basara en su edición de las obras completas. Finalmente, agradezco de manera muy especial a la Biblioteca Nacional del Perú, en las personas del director Ezio Neira Magaña y la editora Gracia Angulo Flores, quienes acogieron este proyecto. Gracia especialmente transcribió y cuidó de la fidelidad del texto con ejemplar dedicación. Como se sabe, Javier Sologuren es uno de los autores más representativos de la literatura peruana e incluso hispanoamericana del siglo XX, entre otros motivos, por su polifacética labor cultural. Fue poeta, traductor, editor y crítico, como ya se dijo, aunque por lo general se le recuerda solo como poeta, lo que de todos modos está bien. Por ese motivo nos pareció adecuado ofrecer nuevamente sus siempre acertados juicios y reflexiones sobre la literatura al gran público, por medio de una antología de fácil acceso, dado que las ediciones de su prosa, las que él editó estando él en vida, la primera, Gravitaciones y Tangencias de 1988, pues ya no se encuentra en librerías, tampoco se encuentra fácilmente hojas de herbolario, y las obras completas que se editaron en el 2004 y 2005, pues también están
agotadas, ¿no? No son tan fáciles de hallar, y además que son, pues, las prosas están en una caja de 4 tomos, ¿no? En consecuencia, al andar del camino, seleccionan los mejores textos de Sologuren sobre el fenómeno de la escritura y la poesía, y particularmente los textos acerca de literatura peruana, de la cual Sologuren era experto y además testigo personal de su desarrollo. El lector encontrará que al andar del camino contiene puede leerse así, una guía para acercarse a la poesía peruana con estudios que abarcan desde los inicios de la modernidad poética, con José María Uren y César Vallejo, hasta la poesía de Herot, pasando por poetas de vanguardia, como serían, por ejemplo, Martín Adán, si se quiere contar entre ellos, a Peña Barrenechea, y de la hoy llamada generación del 50, entre ellos Eilson, Sebastián Salazar Bondy, de quien ya se ha hablado, ¿no? Generación a la que pertenecía nuestro autor. Para garantizar la fidelidad del texto, he consultado, mientras me ha sido posible, las publicaciones originales y he agregado notas aclaratorias que pueden ser de interés para los especialistas. Soy más que consciente de que al poner énfasis en los estudios sobre literatura peruana, estoy obviando dos de las vertientes más ricas de la prosa de Javier Sologuren. La que trata de autores extranjeros, siendo él traductor, y aquella dedicada a las artes plásticas. No obstante, me he ceñido al espíritu de la colección que nos acoge. Por otro lado, también es importante resaltar que el resultado posee una unidad bastante ilustrativa, tanto para los que ya han leído antes al crítico Sologuren, como para quienes recién se acercan a él. Sucede que los textos seleccionados esbozan satisfactoriamente el espíritu de sus aproximaciones críticas, es decir, las concepciones estéticas que, estables a través de los años, informan muchos de sus juicios. Me refiero a una idea medular de Javier Sologuren, que dice que la poesía lírica es, en principio, una manifestación del sentir humano en la que todos los hombres se reconocen. Cito el discurso del autor, que está incluido en esta antología que se llama Poesía para la Paz. En todo lugar, cualquiera que sea su lengua y su cultura, la poesía es un sentimiento, una emoción que se expresa en palabras. Y aunque las palabras sean muy diversas, pues los idiomas lo son, todo cuanto ellas manifiestan pertenece a ese fondo de común humanidad. En este punto habrá de saltarle al lector apresurado la pregunta: ¿qué tiene que ver una antología de ensayos sobre la poesía con la reflexión en torno a la historia del libro en el Perú desde una perspectiva social, económica y cultural, ¿no? Propuesta que anima la colección que hoy se presenta? Bueno, ya estando en el barco, obviamente no voy a decir que no tiene nada que ver, ¿no? Debo decir que mucho. Pero aparte tengo razones más objetivas que paso a explicar. De poquísimos autores se puede decir que sus diferentes facetas se integran en una misma directriz. Se puede decir de Fray Luis de León, de Baudelaire o Mallarmé, todos ellos admirados por Javier Sologuren. De esa manera, por ejemplo, la maduración de los versos de Javier Sologuren solo se explica por su incursión en el ejercicio de la crítica periodística a partir de 1943. Recordemos que su primer conjunto publicado es el 44, ¿no? La crítica es un ejercicio que está en la base de su labor de traductor, pues como dice él, para traducir una obra es necesaria la comprensión, que en su caso es compenetración. Y también la crítica está en la base de su labor editorial, que parte de una concepción de la literatura como un fenómeno amplio, es decir, no solamente el escritor frente a un papel, sino como un ejercicio que implica más instancias. Javier Sologuren entiende que el libro es un objeto cultural cuya conformación trasciende los detalles materiales. De ese modo, por ejemplo, sabe que la tipografía, y esto también está en los ensayos seleccionados, sabe que la tipografía ha de responder a una poética particular, que manifiesta un vibrar emotivo y que nace de la reflexión sobre la tradición literaria. Asimismo,
su fe en una poesía genuinamente humana, explica que las ediciones de la rama florida produjera libros artesanales, en cuyo proceso mediaban las manos mismas de los autores y especialmente el trato de la amistad. Estas ideas medulares que animaron la vida intelectual de nuestro autor están ahora al alcance de la mano en las páginas de Al andar del camino. Por último, creo que el principal aporte de esta antología al asunto del libro en el Perú es que rescata de Javier Sologuren una vía de acceso a la literatura hoy cada vez menos frecuente por el ciego afán de ciertas teorías actuales de abismarse en su búsqueda de la nada inexorable. Me refiero a la lectura como deleite de descubrir el corazón del hombre detrás de la letra y los significados que las palabras suscitan. Como dice Sologuren, una lectura en la que la intimidad del lector entra en juego y en riesgo, y los libros se entienden entonces como experiencias de vida que uno va acumulando al andar del camino. Quiero cerrar esta breve intervención con unos versos del autor tomados del poema Tornaviaje. Mieles y aguijones en mi lengua, la obra ajena fue parte de mi experiencia, obra de los que ya no son pero perduran, y de los que aún se encuentran y se empeñan en ver claro en el desvariado corazón del mundo, por esas sombras tornadas luminosas y por las otras en vida que me alumbran. La palabra dejó de ser ajena para ir siendo mía y a la vez de todos. Muchas gracias. Gracias, Renato, por tu intervención y por el cuidado que le has dado a este libro, que, como decías, habla mucho de cómo Sologuren y todos los autores de los que él habla, ¿no? Nos dan un panorama de la literatura peruana, de la poesía en particular, pero sobre todo también del contexto de recepción de esos libros, de esos autores, ¿no? Y bueno, y también esa labor de editor tiene un texto muy lindo que es Lo que la letra nos dice, el fragmento en el que justo Renato mencionaba cómo habla de la tipografía y cómo debe responder al espíritu de los textos, y otros testimonios sobre la traducción que son de verdad textos valiosísimos, así que los invitamos también a que puedan leerlos y revisarlos. Ambos libros, La Odisea del Libro en el Perú y Al andar del camino, se encuentran disponibles en su versión digital para una lectura gratuita desde la Biblioteca Pública Digital. Esta Biblioteca Pública Digital que la Biblioteca Nacional lanzó el año pasado en el marco de la emergencia sanitaria y que tiene en realidad más de 16.000 títulos a disposición, pueden revisar ahí estos textos y aparte ya hacia fines de, bueno, yo diría primera semana de marzo, esperamos tener las versiones impresas y van a estar a disposición del público que quiera adquirirlas tanto en la librería de la BNP, en el espacio físico una vez que se levanten las restricciones, y también en la tienda virtual, que también se estrenó el año pasado, y bueno, hay envíos no solo a todas las regiones del Perú, sino también envíos internacionales, así que no hay excusas para no conocer estas obras. Les agradezco a todos, a Alejandro, a Renato y por supuesto a Ezio, por habernos acompañado esta noche. Y también agradezco a todos los que desde las redes sociales han seguido esta presentación. Les recuerdo además que la Biblioteca Nacional del Perú tiene una programación cultural virtual muy variada, atendiendo las necesidades de estos tiempos en los que por nuestra seguridad y salud es mejor permanecer en casa. Les recordamos seguir las recomendaciones sanitarias, usar mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia física. Y también les recordamos que esta y todas nuestras sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, en YouTube y en nuestros espacios de podcast. Muchísimas gracias entonces, Alejandro, Renato, Ezio,
y los invitamos nuevamente a seguir esta colección y los próximos lanzamientos que tendremos. Buenas noches a los tres y muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.